En este momento estamos ya en contacto para nuestra primera entrevista con Santiago Basabe, con doctor Santiago Basabe, analista político y académico, para hablar sobre los resultados electorales, quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso electoral. Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Encendamos el micrófono, por favor, estamos ya al aire en este momento. Perfecto, ahí estamos ya, estamos listos. Gracias, doctor Basabe, estamos... Hola, Fausto. Al aire ya este momento. La pregunta, hola, creo Fausto, ¿nos escucha ahí? Sí, te escucho bien, Fausto. Perfecto, sí. La pregunta, creo que de entrada, es ¿cuál es el aprendizaje, cuáles son las lecciones que deja este proceso electoral? Cuando vemos una importante participación y triunfo por parte de la Revolución Ciudadana, por un lado, y un fracaso rotundo a las propuestas de gobierno en cuanto al referéndum y también al resto de tiendas políticas en cuanto a las elecciones seccionales. Hay algunos aprendizajes seguramente acá. Hay algunos aprendizajes, efectivamente, que desafortunadamente nuestros actores políticos no los suelen tomar en cuenta, porque lo de ahora no es nuevo. Uno de ellos, el primero quizás, es que la única organización que tiene mediana estructura, mediana formación de cuadros y una posición ideológica medianamente establecida, más allá de que le pueda gustar o no a la gente, es la Revolución Ciudadana. Y eso se ha hecho efectivo ahora. Además, es la única organización con capacidad de una inserción, de una inmersión nacional. Tiene representantes importantísimos en la costa y en la sierra. Ustedes mencionaron algunos de ellos. Ese creo que es el primero. El segundo tiene que ver y está relacionado con esto, ¿no? El resto de organizaciones son puramente electorales, se activan momentos antes de los procesos y vuelven a disolverse y cuando estamos a puertas de una nueva elección es cuando hay la búsqueda esas sin ningún sentido, con poca lógica, con poco criterio de candidatos, y los resultados están ahí. Ahora, respecto al gobierno, bueno, sí, perdón, esto, y para terminar con el tema de los partidos políticos tradicionales, por llamarlos de esta forma, esto no ocurre necesariamente con el Partido Social Cristiano, que aparentemente era o es una organización con estructura, con algún liderazgo seguramente debilitado por estos últimos años, pero esa estructura se vino abajo, porque lo ocurrido en Guayaquil, lo ocurrido en Guayas, incluso en algunas otras provincias, es una gran lección para el Partido Social Cristiano, por un lado, y por otro también cuánto pudo haber influido para bien o mal esta alianza que han hecho desde la Asamblea del Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana durante estos últimos meses. Una alianza, un pacto, un acuerdo que quizá le pasó factura en contra, no fue quizá la mejor idea hacerlo. Sí, pero no creo que eso sea lo de fondo en realidad, me parece. Yo creo que ahí lo de fondo es que un liderazgo excesivamente fuerte, como el del abogado Negrón, ha impedido la formación de nuevos cuadros políticos, la emergencia de nuevos cuadros políticos, que yo creo que el Partido Social Cristiano los tiene, sobre todo en juventudes, pero que desafortunadamente han sido opacados, no han tenido espacios en términos electorales. Y bueno, ahí está la factura que pasa a la política, el último reducto fortísimo del Partido Social Cristiano, se ha perdido con una votación importante, ¿no? Son 10 puntos de diferencia en la prefectura y en la prefectura del Guayas, me refiero, y en la ciudad de Guayaquil. Entonces, yo creo que esto da cuenta que la única organización, como tú bien decías, Fausto, con mediana estructura, con mediana organización, que era el Partido Social Cristiano, ha sufrido un golpe fundamental. Y del resto de organizaciones yo creo que no tienen nada. O sea, es muy difícil encontrar algún tipo de liderazgos en las representantes, al punto que todas llegan a cubrir los espacios electorales con gente que tenga alguna representatividad, pero que no pertenecen a los partidos. Entonces, ahí, insisto, yo creo que hay una lección que ya fue dada a inicios de los años 2000. La llegada del expresidente Correa es el resultado de una erosión del sistema de partidos políticos, pero desafortunadamente vemos que 15 años después y un poquito más, estas organizaciones no aprendieron nada de la historia y el país yo creo que camina nuevamente a una erosión de similares características, donde el que saldrá bien aventajado, como ya lo ha hecho ahora, es precisamente la Revolución Ciudadana. Y esta participación meramente coyuntural en tiempo de elecciones, o esta reactivación coyuntural del resto de tiendas políticas en algunos movimientos, también que se han mostrado como
como ya se ha dicho, partidos o movimientos de alquiler en algunos casos, ¿no? Porque tienen algunos candidatos que llegan por momentos para ciertos procesos, para ciertas elecciones, restando estructura, restando una formación política orgánica, quizá. Esto también es algo que seguramente se verá ya de aquí en adelante. Muchas de estas organizaciones seguramente van a quedar en el camino. Sí, y seguirán mientras tengan vida jurídica haciendo lo mismo. O sea, basta ver los candidatos a la alcaldía de Quito y basta ver los partidos por los cuales llegan para dar cuenta de esto que estamos diciendo, ¿no? El Partido Socialista llega con un candidato que se declara de derecha, por ejemplo. Sociedad Patriótica, más allá del coronel Gutiérrez, no tiene un cuadro representativo al punto que su candidato, me refiero al doctor Páez, es uno de los que abogaba por la salida del expresidente hace pocos años nada más. Entonces, es un tema estructural, yo creo que no es de organizaciones en particular. El caso de la izquierda democrática ni se diga. Entonces yo creo, insisto, que es una cuestión estructural y mientras este deterioro siga dándose y no veo visos de salida, me parece que el gran ganador es la Revolución Ciudadana y camina a constituirse en la fuerza política hegemónica del país, más allá de los afectos o desafectos que se pueda tener. ¿Cuál será o cuál se prevé pueda ser el desafío de la Revolución Ciudadana en estos espacios de poder? Me refiero a las prefecturas, a los gobiernos locales, de aquí a 2 años, cuando ya se vienen nuevas elecciones y seguramente habrá un debilitamiento aún mayor, quizá, del gobierno del presidente Lasso. Bueno, yo creo que cumplir con las principales propuestas y demandas que tienen y con las principales demandas ciudadanas. Ahora tienen un reto fundamental en Pichincha, por ejemplo, tienen los 2 gobiernos seccionales, lo mismo va a pasar en Guayas. En Pichincha quizás es un poco más fácil de manejar porque habrá una transición sin alteración, sin cambio en la prefectura. El señor Muñoz tendrá que hacer mucho trabajo en el municipio, empezar casi desde cero. En Guayas es un fenómeno aún más complicado porque es asumir unos gobiernos seccionales luego de 3 décadas de la hegemonía del Partido Social Cristiano. Pero en términos generales, no solo en estas provincias, en Manabí sucede algo parecido, lo mismo en Azuay. Yo creo que es un ejercicio de trabajo desde el día 1 porque buena parte de la población seguramente va a evaluar la presidencial en función de lo que han hecho estos gobiernos seccionales. Pavel Muñoz llega sin duda también muy fortalecido con un Consejo Metropolitano, según los datos últimos del Consejo Nacional Electoral, con una gran mayoría dentro del Consejo Metropolitano por la Revolución Ciudadana. El resto de partidos o alianzas también han puesto uno en cada uno de los casos, pero la Revolución Ciudadana se consolida también en el municipio metropolitano de Quito. Esto puede de alguna forma ser también de doble filo, porque o hace una buena gestión teniendo un Consejo Metropolitano favorable, o eventualmente, si es que queda en deuda con los quiteños, puede ser un bajón. Sí, totalmente. O sea, el gran problema de Quito ha sido la gobernabilidad. Y la gobernabilidad dada porque eso no será un problema aparentemente en la nueva administración. Y ese aparentemente exacto no va a ser un problema porque la Revolución Ciudadana tendría un bloque importantísimo de concejales, si no la mayoría, muy cerca a la mayoría, y no le costaría mucho generar un acuerdo eventualmente con los concejales del señor Yunda. Entonces yo creo que eso puede agilitar la agenda de gobierno del señor Muñoz y ojalá así sea, porque la ciudad demanda trabajo inmediato, trabajo en varios sectores que han sido descuidados, en varias administraciones, y eso efectivamente tendrá también un rédito político, ¿no? Que al final es del interés de los partidos y de las organizaciones políticas. Y Santiago, ¿qué lectura darle al referéndum en cambio? Ahora ya hemos visto los resultados, están un poco más del 90% de las actas escrutadas, principalmente en la pregunta 1, que es donde más avance se ha registrado, pero prácticamente la tendencia creo que será irreversible hasta más tarde, seguramente, donde ya se complete el 100% y el no ha ganado esta vez y hay un revés fuerte para el gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo interpretar esto? Es un revés efectivamente para el gobierno, pero era un revés previsible. Yo no entiendo cómo había encuestadoras que daban el 80%, algunas, al sí, cuando al mismo tiempo tienes una votación de Yunda y del señor Muñoz de cerca del 50%. Era difícil creer que gente que votaba por Pavel Muñoz para alcalde o por la señora Paola Pavón para prefecta al mismo tiempo voten por el sí.
no era lógico, no era intuitivo. Y lo que sí era intuitivo es efectivamente que él no iba a triunfar, porque como toda consulta electoral, esta iba a ser una evaluación en favor o en contra del presidente. Y yo creo que en ese punto, además del presidente, la ha sacado barata en realidad, porque pudo ser aún más agresiva la votación en favor del no. Ahora hay una ventaja, no es una ventaja excesiva, pero yo creo que en términos generales es un golpe importantísimo para el gobierno del presidente Lasso. Esto sumado a los poquísimos espacios en el gobierno seccional de Creo como movimiento oficialista, dan cuenta de 2 años que se la viene muy complicada al presidente de la República, y ojalá tenga la interés a él y su equipo de gobierno para tomar decisiones en firme, modestas, conservadoras, pero firmes, porque de lo contrario yo creo que incluso la estabilidad del gobierno puede estar en peligro. Ahora, ¿cómo interpretar el silencio primero del gobierno del presidente Lasso, tomando en cuenta que ayer se convocó a una rueda de prensa, la cual fue cancelada después? Hoy en la mañana se esperaba algún tipo de pronunciamiento por parte de ministros o alguna autoridad de gobierno y no hubo ningún pronunciamiento. De hecho, por ejemplo, el canciller Juan Carlos Holguín llegó hasta el Palacio, él prefirió no dar declaraciones a la prensa. Posteriormente se emitió un comunicado de alguna forma poniendo en duda el tema del conteo de las actas y un poco dándose un margen de espera, quizá con alguna expectativa, lo cual era bastante al menos ingenua, y se anuncia ya para las 8 de la noche de hoy una rueda de prensa, una cadena nacional del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo interpretar este silencio? Seguramente no tienen mucho que comunicar, aunque ya lo han hecho con este silencio. Yo creo que el silencio da cuenta que no tienen una respuesta establecida, una respuesta clara que dar, y han preferido guardar silencio, como tú dices, que es una forma de responder. Ojalá la declaración de esta noche sea una declaración firme, una declaración ecuánime, una declaración que acepta la derrota de la consulta popular, que acepta el mandato popular, que acepta la de los alcaldes y prefectos que han sido electos el día de ayer, y que asuma una actitud en ese sentido, ¿no? De que el resto del gobierno va a trabajar en función de lo que puede hacer, que intentará eventualmente alguna consulta a futuro, más allá de que la haga o no, pero que sea una actitud de ese tipo, una actitud ecuánime que no le deje contento al país, evidentemente, porque hay mucha oposición al gobierno, pero que al menos marque un punto de mesura en la decisión. Ojalá sea, insisto, una declaración así que iría medianamente en el orden, en el tono, en la intensidad que fue la declaración del presidente Boric cuando perdió la aprobación de la Constitución hace pocos meses. Ojalá, esperemos que el gobierno tenga una decisión de ese tipo. Ahora, será importante que el gobierno pueda tender puentes con las nuevas autoridades, tomando en cuenta también lo que ha ocurrido en otros momentos, por ejemplo, en las protestas, en las manifestaciones en contra del gobierno. Sí ha sido o podría ser importante tener cierta cercanía con autoridades locales, autoridades provinciales, y esto seguramente no va a ocurrir. ¿Cómo tender puentes? Tiene que intentar los puentes, tiene que buscar formas de acercamiento, así no las consiga del todo, pero yo creo que el gobierno se queda más débil que nunca. En los 2 años me parece que es el momento de mayor debilidad, con un aditamento que está ahí presente, que no sabemos todavía cómo se va a resolver judicialmente los temas de los escándalos de corrupción que le están rodeando al gobierno, que sería una cuestión adicional que tendería a debilitarle. Entonces, yo creo que es el momento en que el gobierno, insisto, tome con seriedad, con ecuanimidad este resultado, que genere los cambios políticos entre sus colaboradores más cercanos. Esa sería una buena señal para el país en general y para los actores políticos, y asuma eso, que si es que no tiende puentes o intenta al menos hacerlo, la posibilidad de la inestabilidad, desafortunadamente para el país, siempre va a estar presente y puede rondar en este año y medio, casi 2 años que le resta al gobierno. Y con esto cierro, doctor Basabe, ¿serán 2 años de agonía? Serán 2 años de una agonía lenta, que el gobierno la puede hacer más llevadera, si es que es ecuánime en su discurso, en sus decisiones, en sus posiciones, pero pueden ser 2 años de una agonía muy trágica, muy dolorosa, no solo para el gobierno, sino para el país. Yo nuevamente vuelvo a lo del inicio, me parece que los resultados son durísimos para el gobierno, en lo electoral, me refiero a lo seccional, pero también en la consulta popular, y esto debería llamar al gobierno y a sus principales asesores a colocar los pies sobre la tierra y asumirse como lo que son, un gobierno débil de minoría,
donde existe una fuerza política mayoritaria que es la oposición, y aprender a gobernar este tiempo que le queda bajo esas circunstancias absolutamente adversas. Y unos resultados y un golpe tan duro explicado esta vez desde el silencio. Doctor Basabe, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Fausto, siempre un placer conversar contigo. Saludos a tu audiencia. Gracias. Y el doctor Santiago Basabe, analista político y académico, hablando sobre los resultados electorales, quiénes son los ganadores y los perdedores, también cuáles son las expectativas y las perspectivas del gobierno de aquí en más. Algo en lo que nos ha llamado la atención también es coincidir en que podría ser los 2 años restantes del gobierno un proceso de agonía lento, esperemos que no trágico para los ecuatorianos. Esto es Elecciones Ecuador, Decisión Ecuador 2023.